Conecta cualquier TV sin cable y mira todos los canales del mundo gratis. Vamos a hacer dos marcas. Primeramente voy a marcar 3 centímetros y voy a hacer una línea en 2 centímetros, 3/4 de pulgada. Voy a encontrar el centro y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 agujeros. La perforación o agujero que vamos a hacer será para un tubo de 10 milímetros, 3/8 de pulgada. Sustituí la barrena. Verificamos nuestros agujeros. Luego vamos a buscar nuestros 2 tubos de 10 milímetros y lo vamos a introducir en los agujeros de esta forma. Perfecto. Te van a quedar así. Ahora, en la parte lateral, vamos a hacer un pequeño agujero donde vamos a colocar aquí 2 tornillos. Dos tornillos y lo vamos a ubicar acá. Ahora vamos a buscar un pedazo de cable coaxial. Lo vas a colocar así. Y donde está el conductor vas a hacer una marca. Entonces aquí. Y ahí debe de realizar un agujero para cruzar el cuerpo del cable coaxial. Por ahora lo vamos a dejar que cruce de un solo lado del tubo. Utilizaré una barrena que tenga el diámetro del cuerpo. Realizo una verificación de que el trabajo haya quedado bien. Fíjate cómo se puede introducir el cuerpo aquí. Todo muy bien hasta el momento.
Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Bien, ahora vamos a usar la cinta de medir. El tubo que utilizamos tiene una longitud total de 30 centímetros, aproximadamente 12 pulgadas. Voy a medir desde la base hacia afuera 10.5 centímetros, 4 pulgadas y 1/8. También debo de hacer una marca que quede en dirección al agujero que realizamos. 10.5 centímetros. Esa línea se realiza en el otro tubo. Creo que hasta acá todo está muy claro. Ahora, ¿qué haremos? Retiramos los tubos. Para tal fin, aflojaremos los tornillos. Y debemos, donde hicimos la marca, y en el mismo sentido hacia donde se encuentra el agujero, debemos de doblar el tubo, manteniendo esa distancia. Para ello, en mi caso, voy a utilizar este doblador de tubo que había construido anteriormente aquí en el canal. Coloco en la línea y debo de doblar en dirección hacia donde se encuentra el agujero. Lo puedes hacer con cualquier herramienta. Nos quedan dos tubos con las mismas dimensiones. Ahora, con la cinta nuevamente y a una distancia de 11 centímetros, 4 pulgadas 5/16, vamos a marcar en la misma dirección de donde hicimos el agujero. 11 centímetros. Once centímetros. Vamos a perforar donde hicimos las marcas. Esta vez pasante los agujeros. Ok, hasta ahora hemos usado un tubo de 10 milímetros. Hemos realizado agujeros. Hemos realizado la comprobación de que todo el trabajo está bien. Una madera donde hemos colocado dos tornillos. Ahora vamos a comenzar a ensamblar nuestro proyecto, que va a quedar de esta forma. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a cortar el excedente de tubo que sobra a partir del agujero. Ahora vamos a medir desde el área interna del tubo
13 centímetros. 13 centímetros desde el área interna del tubo. Volteamos y hacemos lo mismo del otro lado. 13 centímetros. Aquí vamos a cortar el excedente de tubo. Para ello utilizaremos un corta tubo. ¿Qué te parece cómo va quedando nuestro proyecto? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a buscar cable coaxial. Cable coaxial, abrimos y vamos a cortar 75 centímetros de cable coaxial. 29 pulgadas y media de cable coaxial. Antes de remover la cubierta o goma negra, sugiero que peles la punta y trence la malla en un extremo para evitar que se pueda correr al momento de remover la envoltura. Aquí está la malla, la retrocedo y por precaución busco el conductor interno y simplemente envuelvo la malla de esta forma. Así voy a evitar que se corra hacia atrás al momento de remover la envoltura. Finalmente, con el uso de la cuchilla, vamos a retirar, sin hacerle mucha presión a la cuchilla, la envoltura negra, con mucho cuidado. Vamos a analizar el cable. Que la malla no esté oxidada o podrida porque le haya caído agua. Vamos a realizar una prueba rápida para ver si la malla está en buenas condiciones. Donde quiera que yo tope del cable tiene que hacer continuidad. Excelente. La malla está en buen estado. Muchas veces la malla se daña, se corta o se abre o se llena de una capa, producto que le ingresa agua al cable cuando está instalado en el exterior y esto provoca que el cable coaxial no funcione. Ok, con esa longitud que tenemos de 75 centímetros de cable, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate. Vamos a tomar nuestra pieza y vamos a comenzar por acá ingresando el cable por ese agujero que hicimos. Y lo vamos a llevar hasta el agujero que tenemos aquí. Míralo ahí. Podemos sacar el tubo y lo vamos a introducir de esa forma. Asimismo, vamos a introducirlo por acá y lo vamos a llevar hasta que pegue acá.
Fíjate, ¿qué sucede? Que la punta queda muy floja. Entonces, ahora voy a tomar la pinza y voy a hacer un pequeño doblez aquí. Y ese doblez lo voy a volver a ingresar aquí y ahora va a entrar ajustado. ¿Entendiste la idea? Ok. Retiro un poquito. Perfecto. Entonces ahora enderezamos. Entonces, antes de hacer cualquier otra actividad, dejamos los tornillos flojos con la finalidad de nosotros poder apretar el conductor con la pared, fíjate, de la madera. Esto va a evitar que retroceda el cable hacia atrás. Esto me garantiza que esta parte está bien unida aquí. Y entonces, simplemente es darle forma acá a nuestro elemento. Ahora simplemente aprieta los tornillos que cruce el cuerpo de los tubos de metal para evitar que puedan retroceder y se mantengan firmes. Entonces ya aquí está bien ajustado de ambos lados, le da la forma que se vea bien. Y vamos entonces a hacer la conexión aquí de un terminal de cable coaxial. Por acá tengo un terminal de cable coaxial de una instalación previa con su conector. Simplemente saco la punta de los extremos para hacer el empalme aquí. Fíjate cómo he dejado la punta y el otro lado del cable. Simplemente vamos a hacer la conexión aquí. Voy a colocar una grapa aquí para sujetar el cable de esa forma. Olvídate de los costosos servicios de cable y sintoniza tus programas favoritos con una señal nítida y estable. Una solución práctica, económica y eficiente para llevar entretenimiento directo a tu hogar. Solo aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si deseas ser parte de esta comunidad, puedes ser miembro del canal y disfruta de los privilegios que tenemos para ti. Vámonos con la prueba. Llegamos al final de nuestro contenido. Por aquí tenemos nuestro proyecto tal y cual lo habíamos dejado. Vamos a encender el televisor con el control remoto. Es importante que si es la primera vez, realice un scan de los canales que llegan
para que puedas obtenerlo todos totalmente gratis. Por aquí tenemos la antena. Debemos de hacer la conexión. Fíjense, a medida que muevo, se pierde señal. Entonces, ahora sí, vamos a mostrarte cómo debería de quedar instalada, en mi caso así, y vamos a ver cómo se ven los canales, nítido. Es muy importante que al momento de instalar la antena, busque y haga una sintonización previa para que puedas ver todos los canales que tu antena puede registrar. La coloca en antena y simplemente te vas a sintonización de canales por acá, donde se encuentra la rueda. Te vas donde está la parábola y le da en sintonización automática. Aquí la TV comenzará y te va a registrar todos los canales, como puedes ver ahí, que estén disponibles en tu país. Incluso si no tiene otros canales, por acá lo vas a encontrar. Vamos a comenzar por aquí. Ya ven cómo es que fácil. Entonces vamos a salir y vamos a salir aquí y simplemente vamos a ir buscando a ver cómo ella sintoniza canales. Perfecto. Muy bien. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades, también puedes ser miembro del canal y recibirás los beneficios que tenemos para ello. Con esta forma, colabora con el canal y nosotros podemos adquirir materiales gastables que utilizamos en nuestros proyectos. Es una forma de apoyarnos. Así que ya sabes, con esta antenita podrás ver todos los canales disponibles de señal aérea totalmente gratis que se encuentra en tu país. Y de esta forma puedes ahorrar dinero. Muy sencillo, ¿verdad? Guíate de las instrucciones paso a paso que te he dado en el canal. Y simplemente vamos ahora a hacer la desconexión. Por aquí son canales análogos que se encuentran, por eso te dije que esta antena funciona con cualquier modelo de televisión. Entonces, aquí simplemente yo desconecto y al momento de yo desconectar se va a frizar y perder la señal. Entonces, vamos a mostrarte ahora cómo quedó el cable rápido y dónde debe de conectarlo. Fíjate, ahí está el cable y así baja el cable. La antenita la tengo por aquí en mis manos. Así que muchas gracias por tu amable sintonía y nos vemos en un próximo contenido. Hasta la vista. Bye.